Los viejos paradigmas lucen impotentes para explicar el regreso de los conflictos entre estados, las luchas por los recursos y la inestabilidad geopolítica. Desaliñados, un proyecto de Le Monde Diplomatique con el apoyo de Open Society Foundations, busca analizar algunos temas centrales de nuestra era desde las periferias globales, con el objetivo de contribuir a interpretar los confusos tiempos que atravesamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda entrega de Desaliñados, donde tratamos de pensar los grandes temas estructurales del sur global. Soy Julia Mengolini y hoy, junto a Martín Shapiro, vamos a seguir pensando en las nuevas derechas y en cuán realmente novedosas son. ¿Cuánto las nuevas derechas recuperan de las viejas derechas? Hoy vamos a hablar de su relación con la religión. Hola Shapi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sienta este tema tan fácil y tan simple de abordar y abarcar? Bueno, venimos con cosas sencillitas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar al menos de asomarnos a algunas de esas cuestiones que nos parecieron importantes. Me gustaría aclarar que en este capítulo no vamos a hablar de religión en tanto la fe de cada uno, sino la religión como una herramienta política. La religión como parte de una estructura de poder, como la estructuradora de un sistema de creencias que de pronto, por algún motivo, nos queda pegado a una orientación política, una ideología, ese maridaje que amalgama las nuevas derechas en todo el mundo, desde India hasta Brasil, desde Europa Occidental hasta acá, nuestro país. Y ahí ya podemos pensar un poco en el pasado. Porque las derechas más tradicionales estuvieron relacionadas históricamente con el clero, con la religión tradicional, organizada, siempre preocupada por los roles familiares, también tradicionales, y por las jerarquías. Una cosa hasta un poquito aristocrática. Y en algún momento aparece el fascismo, disruptivo, y con una impronta popular, y entabla una relación con la religión que resulta más bien instrumental. En todo caso, una herramienta más de la exclusión política, de la generación de enemigos, todas ideas que se mezclan con el pasado distante, como las tradiciones germánicas, romanas, el culto al cuerpo, al combate. Se trata de una mirada reaccionaria que va mutando, ¿no? Que se adapta, es flexible. Y no es por hacer paralelos, porque las brujas no existen. Pero que las hay, las hay. Y justamente eso que decís ahora, también hay una transformación en la derecha. Porque la derecha tradicional, desde la posguerra, se la pasó tratando de convencernos de lo súper adaptada que estaba la democracia pluralista y todo lo compatible que era su visión religiosa con eso. Y de pronto, como quien no quiere la cosa, empezaron a surgir más a la derecha otros discursos, abiertamente descreídos de la democracia, el pluralismo, postulando otros valores distintos. Está bien que hables de valores porque, como en otros tiempos, la figura de Dios es una parte importante. Claro, pero es solo una parte de la caja de herramientas. Y hoy con las redes sociales aparecen estructuras que, si bien no son idénticas, sí resultan muy parecidas a las de la religión. El nuevo suplemento trae una idea interesante, que es que la ruptura con las instituciones oficiales, con los consensos del pasado, supone una transformación del sistema de valores. Algo difícil de lograr, porque para crear valores interactúan el Estado, los medios de comunicación, los que resisten a los mensajes del Estado y de los medios de comunicación. Y en ese campo, la derecha tradicionalmente le da un lugar central a la religión. Nadie mejor para cambiar un sistema de valores que el que estructura el sistema de creencias. Claro, el tema es que hoy, en tiempos de redes sociales, algoritmos e influencers, aparecen creencias que quizás pasan debajo del radar, pero que sin lugar a dudas tienen sus propios rituales, mandatos y penitencias. Tendencias que, por más que sean más o menos de nicho, arman un sistema y un discurso propio, que en muchos casos empareja muy bien con las ideas de las nuevas derechas. Sí, no es que sean una religión propiamente dicha, pero traen un marco moral, promesa de sanación, una idea súper específica sobre el cuerpo, un modelo humano ideal, un modelo aspiracional, con un halo meritocrático, porque pareciera que el tipo ideal de repente es algo alcanzable, que se puede conseguir desde la disciplina personal y el seguimiento a rajatabla de un código de conducta vinculado a la autosuficiencia y el rechazo a cualquier forma de vulnerabilidad. De nos cuidamos entre todos a la superación personal, aislada. Y lo que es peor, una idea de que en la más absoluta individualidad se juega la posibilidad de un futuro mejor. De los mensajes de autosuperación que se multiplican en las redes a un presidente que dice que la justicia social es una aberración y que aparece como un referente político para los dueños de las principales tecnológicas. Una convergencia por lo menos llamativa que está calando profundamente en los más jóvenes. Sobre esto vamos a escuchar a Pablo Semán, coautor junto a Ulises Ferro de la primera nota del suplemento. Los jóvenes en la actualidad no tienen más salida que confiar en sí mismos. No hay Estado, no hay sindicatos, no hay mapas seguros del futuro que puedan responder por su inserción laboral y por la realización de sus sueños. En ese contexto es que generan, demandan y hacen circular manualmente
manuales, tutoriales, códigos de prácticas destinadas a mejorarse a sí mismos lo más posible para enfrentar un mundo salvaje. En esto no hay nada diferente de lo que hay en otras prácticas que algunos podrían llamar religiosas, y acá no importa si lo son o no lo son, lo que importa es que los conjuros para poder abordar el futuro cambiaron porque la situación histórica cambió. No necesariamente esto los acerca a la derecha, pero sí demuestra que en general la gente de izquierda, como la que puede leer este artículo, no tiene idea de que eso está pasando, y esa es una de las razones por las cuales la izquierda no llega a esos jóvenes. La idea es mezclar elementos de la autoayuda tradicional, pero con el componente de la glorificación de la fuerza, una ética jerárquica y una reivindicación espartana que mira las virtudes clásicas, remite directo al pasado, pero que no lo repite, que lo adapta. Los fascismos, en su momento, renegaban de la modernidad y también miraban a la antigüedad grecorromana como un punto de llegada. Pero eso que en el fascismo era parte de un relato colectivo, de nación, acá parece más una transformación individual. Sí, porque no es solamente wellness y fitness, no es solo una cultura pro gimnasio y yogur con granola. Es una manera de entender las relaciones personales e incluso el uso del propio tiempo. Se trata de la desconexión de los demás como un mandato moral. Se trata de vivir aislados e hiperproductivos para alcanzar cierta estabilidad. No hay mapa seguro de futuro, dicen Semán y Ferro. ¿Y qué nos queda? Escuchemos a Ulises Ferro, que nos trae el caso de Jero Arias y las dominadas. El 31 de diciembre por la tarde, mientras gran parte de la familia se preparaban para la cena de fin de año, en el obelisco se encontraron cientos de jóvenes para acompañar a Jero Arias en la realización de uno de los desafíos que hoy son moneda corriente en redes sociales: realizar una dominada más por cada día que pasase del año. Jero Arias lo logró frente a la incredulidad y admiración de su público, compuesto por una mayoría de hombres, pero también mujeres, en su mayor parte entre 12 y 24 años aproximadamente. Además, muchos de los cuales imitaban la lógica del reto con lo que tenían a su alcance. Algunos realizaban trucos con sus bicicletas, otros realizaban jueguitos, otros andaban en skate. Jero Arias es consecuencia, pero también promotor, mediante su rol de influencer, de una nueva moral que, surgida al calor de, entre otras cosas, un Estado cada vez más ausente, el creciente protagonismo de las redes sociales, etc., afirma que el perfeccionamiento de sí mismo es la única vía, o por lo menos la más legítima, para mejorar la propia vida. En rituales como ese de fin de año, se rinde culto al yo, y los personajes como Jero Arias son dignos de admiración en la medida en que ofician de espejo de lo que uno puede ser si se esfuerza lo suficiente. Y no se trata de que todos los que estuviesen ahí reunidos votasen a Milei, pero sí es evidente que esta nueva moral tiene más afinidades con discursos semejantes al del oficialismo que con los que ofrecen otras propuestas más vinculadas a un mundo desaparecido que a la realidad material y moral de la gran mayoría de los jóvenes contemporáneos. Este individualismo igual en algún punto puede ser un poco tranquilizador, ¿no? Imagínatelos como ejército. Ay, no, por favor. Acá hay una dimensión de género que me parece clave, además. Estos influencers y sus seguidores son abrumadoramente varones. Varones que glorifican la masculinidad. Y en general vienen con ideas que refuerzan los roles tradicionales de género. Hace poco escuchaba a Mark Zuckerberg, lo habrás escuchado también, explicar su conversión al trumpismo y las ideas reaccionarias. Y una de las claves que mencionaba era el crecimiento de la energía femenina en los lugares de trabajo, y decía que había que remasculinizar los lugares de trabajo. Y si vamos a los referentes internacionales de estas ideas, como Jordan Peterson, Andrew Tate, vemos que la convergencia entre la idea de masculinidad, el cultivo del cuerpo como ideal moral, por un lado, y el apoyo a la ultraderecha, por otro, es casi que constitutiva, no es que hay una versión de izquierda de estas ideas. Y claro, esa dimensión de género que después se refleja en el voto, tiene la particularidad de que es excluyente. Muchos de esos discursos, la mayoría, contienen reacciones explícitas contra el feminismo, un rol de reacción que para las derechas tradicionales ocupaba la religión. Un feminismo que tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente venía acumulando muchas más victorias que derrotas. Desde el aborto en Argentina hasta el movimiento de mujeres que fue protagónico para sacar a Trump en 2020. Siempre que hay conquistas hay reacción, ¿no es cierto? Y en este caso va de la mano de los miedos, las angustias y los resentimientos de un colectivo. De varones jóvenes, a los que de pronto los convoca un sistema de valores. Hablábamos de crear comunidades excluyentes, y la religión tradicional sigue siendo un vector potente para eso. Especialmente cuando hay divisiones religiosas marcadas dentro de la nación, cuando hay un otro para señalar, y ni hablar cuando es una minoría. Ahí parece que se trata de ser fuerte con los débiles como modo de consolidar el poder. Un buen ejemplo es la Turquía de Erdogan. La tratamos de forma extendida en el episodio anterior. Turquía tenía una tradición estatal secular que convivía con una mayoría de la población
muy apegada a sus tradiciones religiosas. Erdogan consolidó su poder apelando al sentimiento islámico, del Islam sunita, que utilizó tanto hacia afuera como para adentro. Una identidad que primero pegó los reclamos del sector liberal democrático para enfrentarse con el establishment secular, militar, judicial. Después hizo un giro nacionalista, y ese discurso religioso se dirigió contra los mismos liberales, contra la izquierda kurda, contra una minoría, los alevíes, contra los armenios, un grupo perseguido desde el genocidio a comienzos del siglo pasado. Y la identidad cristiana era parte del fundamento de esa exclusión. Hacia afuera también, en distintos momentos apoyó la oposición islamista en Siria, en Egipto, obviamente apoyó a Hamas en Palestina, aunque mantuvo la relación económica con Israel. La idea es tan sencilla y efectiva como terrible. Dividir por identidad religiosa sirve porque los que quedan del lado de enfrente a veces son menos. Hay otra idea que resuena de los principios de los tiempos, ¿no? Y justamente resuena también esto que decíamos al principio. Es un discurso que se adapta, de ahí su potencial. Tanto si está de moda la agenda woke y democrática como la agenda antiprogre, de una forma u otra, este discurso se moldea para servir como herramienta política. Escuchemos ahora a Deniz Parlak, investigadora turca. Y te va a gustar, activista feminista también. Durante más de 20 años, el Partido de la Justicia y el Desarrollo ha provocado polarización en Turquía. A través de esta estrategia política, el AKP ha catalizado una nueva Turquía basada en ideologías del Islam sunita, el Islam turco y el neo-otomanismo, en contraste con la visión de la sociedad secular basada en la ideología kemalista. El objetivo del AKP de ajustar el imaginario social a una narrativa conservadora del Islam sunita ha contribuido a la polarización de la sociedad al excluir sistemáticamente a los demás. Este enfoque refleja un esfuerzo deliberado por moldear las percepciones y las identidades colectivas de acuerdo con la agenda ideológica del AKP, reforzando una visión religiosa y cultural del mundo mientras margina perspectivas alternativas. De hecho, durante su tercer mandato, el gobierno del AKP ha intentado definir una nueva cultura e imponerla en todos los sectores de la sociedad. A pesar de estas políticas y ataques, Erdogan y otros actores en el poder admiten con frecuencia que no han logrado establecer su dominio intelectual y que aún tienen dificultades para gobernar en los ámbitos social y cultural, pues son conscientes de que no han conseguido consolidar la nueva Turquía. Por eso seguimos aquí para luchar contra su agenda. Si en Turquía nos encontramos con un discurso que al menos nos suena que es el del islamismo, aun con la versión distorsionada que llega a veces a Occidente, el caso de India nos resulta más lejano, pero es ilustrativo. Allí la confesión religiosa privilegiada es la hindú, y los musulmanes son los que quedan afuera de la identidad nacional. Hasta el yoga aparece como elemento de propaganda. Modi viene de un movimiento, el Hindutva, que cuestiona el secularismo, que viene desde la época de la independencia, de las ideas de Gandhi y del Congreso Nacional que se plasmaron en la Constitución. El Hindutva busca convertir a India en un estado primordialmente hindú, marginando a las minorías, particularmente a los musulmanes. En India son más de 200 millones de musulmanes. Y para Modi sería óptimo difuminarlos de la vida pública, a ellos y a otras minorías como los Sikh y los seguidores de religiones autóctonas de origen indígena. Y ahí aparece algo interesante, retomando un poco la nota del suplemento, que es el del impulso a la modificación de los lugares de culto, algo que Modi impulsó desde el gobierno a nivel local, cuando fue gobernador y luego a nivel nacional. Esto me recordó al debate por Santa Sofía en Estambul, que fue iglesia, después mezquita, después museo, y que Erdogan volvió a consagrar como mezquita. Todos claros gestos de poder simbólico. Son gestos que no solo dañan al Estado Islámico, también legitiman actos de violencia y de exclusión. En Uttar Pradesh, cuando se demolió la mezquita Babri en el 92, eso generó un enfrentamiento entre hindúes y musulmanes que dejó más de 2.000 muertos. Y fue un punto de inflexión en la estrategia de supremacismo hindú que promovió, entre otros, el propio Modi. Allí logró notoriedad nacional y pudo proyectar su estrategia mucho más allá de las fronteras. ¿Sabes que cuando leía la nota no podía evitar pensar en lo que charlamos el episodio anterior, específicamente con la nota de María Esperanza Casullo? Ella decía que hoy los líderes no son los que traen propuestas constructivas, sino los que vienen a defendernos de los que nos hicieron mal antes. Y las minorías religiosas suelen ser objeto de resentimiento. La religión como vehículo de propagación de discursos de odio, persecución y también de legitimación es un mecanismo probado y efectivo. Y no solo en India o Turquía, también en Occidente, por ejemplo con los inmigrantes musulmanes. El objetivo es instalar un enemigo y por sobre todo instalar miedo. Y bueno, instalar miedo funciona en India, en Turquía y en todo el mundo. Esto se viene repitiendo. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, muchas veces imita y se alimenta de lo que es exitoso en la periferia. Una vanguardia chota, pero bueno, es una vanguardia. La política no viaja en un solo sentido.
Yapi, volvamos por último a América Latina, que por lo que vemos los métodos no se quedan tan lejos. Exploremos qué pasa cuando se pone a jugar la cuestión religiosa desde una minoría que se homogeniza y se ubica en el tablero político. En Brasil, desde hace tiempo, los evangélicos se convirtieron en un actor clave en la política legislativa y últimamente en un bloque de apoyo central al bolsonarismo. Las iglesias evangélicas lograron una inserción territorial notable, particularmente en las periferias urbanas, que pudieron cumplir roles de asistencia social, acompañamiento institucional y a la vez un involucramiento con la política partidaria y los medios de comunicación que es bastante desenfadado. Y volvemos a la alianza religioso-conservadora, ¿no? Esta idea de que hay terreno para conquistar al convertir su agenda ideológica en una agenda partidaria. Y viceversa, claro. Desde la oposición al aborto hasta el rechazo a los derechos de las diversidades sexuales, para muchas de estas iglesias la fe aparece como una solución a problemas sociales y personales. Y el Congreso como un lugar donde la fe se defiende y se pone en juego. Lo interesante, otra vez, es que funciona. Porque Bolsonaro tuvo un bastión en los votantes evangélicos y Lula tuvo un problema. Y no siempre fue así. Desde su primera elección, el bolsonarismo logró convencer a mucha gente de que él encarnaba sus creencias y que su rival estaba en contra del plan de Dios. Escuchemos a Silvio Cacciababa, director de Le Monde Diplomatique en Brasil, sobre esta relación. El tema de las nuevas derechas o las extremas derechas y la religión en Brasil se traduce por el tema del bolsonarismo y el neoevangelismo. Es un conjunto de valores tradicionales que defiende la familia tradicional, que lucha en contra el aborto y lucha en contra los derechos de las mujeres, que es machista y que se basa en fundamentos que son reconocidos como cuestiones de fe, no de ciencia ni de conocimiento. Así que moviliza a las personas por las emociones, por las disputas, por el odio, por la competición, y esto es la marca de la extrema derecha. Sin negociaciones, sin reconocimiento de las diferencias, sin reconocimiento de las distintas maneras de vivir que no sea la que ellos creen. Una cuestión que aparece en la nota del suplemento de autoría de Ana Carolina Evangelista, cuyo apellido es ese, Evangelista, y cuyo objeto de estudio también lo es bien importante. Escuchá. Ni los evangélicos son un bloque homogéneo, ni los fieles son robots que obedecen así sin más a los pastores. En todo caso, se trata de un bloque que ha sido homogenizado en la esfera política por las facciones ultraconservadoras, que fueron las más visibles y las que mejor se organizaron. La organización vence al tiempo y a veces también a la disidencia. Brasil, acima de todo, Deus acima de todos. En esta entrega nos ocupamos de cómo las nuevas derechas hacen de la religión y los sistemas de creencias una herramienta política excluyente, desde rutinas disciplinarias, anímicas y espirituales laicas, propagadas por influencers con una línea ultra individualista, pasando por la manipulación de las creencias mayoritarias como elemento de persecución de las minorías, hasta la movilización de la fe en función de una agenda reaccionaria. Los caminos son múltiples y peligrosos. La tendencia aparece en todos lados. La podemos encontrar subrepticiamente en el discurso de asunción de Trump con su ataque a la población trans, o menos subrepticiamente en el discurso de Milei en Davos. Lo podemos rastrear también en la ultraderecha europea, en las derechas que gobiernan en India, en Turquía, en Brasil, seguramente porque en sus términos funcionan. Y esos movimientos no están solamente en la política. Están en las calles, en las comunidades, en las redes. La patria no sería el otro, sino todo lo contrario. Un drama que no solo es de Argentina. Es importante dimensionarlo porque si algo atravesó estos dos episodios fue la potencia política que tiene la figura del enemigo, como un peligro que acecha, una forma de poder que se naturaliza. El presidente hace poco mandó a buscar a los zurdos hasta el último rincón del planeta y pasó casi desapercibido. En esto tampoco somos muy originales. El gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Pero no te quedes solo con esto, Yapi, que siempre hay maneras distintas de ver los problemas. El Papa Francisco, por ejemplo, es el jefe de la institución religiosa más importante del mundo y es a la vez una voz clara, quizá la más clara, frente a muchas de las grandes injusticias globales. Y fue una obispa, una mujer de confesión episcopal, que le dijo en la cara a Trump el valor de la piedad frente al discurso de la crueldad con el que inauguró su mandato. Acá me parece clave no enojarse con el hecho de que la mayoría de la gente sea religiosa, ni con su religión, ni con sus creencias. A lo que hay que prestarle atención en todo caso es a cuando la religión es usada como dispositivo de poder al servicio del mal. Amén.
Llegamos al final de esta entrega de Desaliñados, un proyecto de Le Monde Diplomatique y Futurock con el apoyo de Open Society Foundations. Recuerden que todos los suplementos están disponibles en forma abierta y gratuita en la web del Diplo. Nosotros nos reencontramos el mes que viene con una nueva entrega donde vamos a explorar la tensa relación entre estos líderes de derecha y las instituciones democráticas. Hasta la próxima.